Nadie en el barrio entendía cómo una mujer como doña Mercedes había llegado a ese punto. En 2001, cuando la encontraron sentada en su pequeño balcón, con la mirada perdida y las manos temblorosas, parecía una sombra de lo que había sido. Y lo que estás a punto de escuchar es la historia que conmovió a todos, porque detrás de esa mujer frágil había un secreto oscuro que, durante años, nadie quiso ver. Los vecinos escuchaban ruidos, discusiones apagadas, portazos repentinos. Algunos sospechaban, otros preferían no mirar, pero nadie imaginaba la verdad en la persona encargada de cuidarla. Era exactamente quien la estaba destruyendo: su propia nieta. Una joven de apenas 20 años que, puertas adentro, le gritaba, la insultaba, la dejaba sin comer y apagaba las luces para que ella tropezara. Le quitaba el teléfono para que no pidiera ayuda y hasta escondía sus medicinas. Aún así, doña Mercedes guardaba silencio. Silencio por miedo, silencio por amor. Silencio porque, en el fondo, seguía creyendo que su nieta podía cambiar. Pero aquella mañana de 2001, todo dio un giro inesperado. Un cartero llegó con una carta dirigida solo a ella. Una carta con una letra que no veía desde hacía décadas. Una carta que, al abrirla, hizo que su respiración se detuviera, que sus ojos se llenaran de lágrimas y que un temblor recorriera sus manos frías. Nadie supo qué decía. Nadie entendió por qué, después de leerla, doña Mercedes tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y revelaría una verdad que su familia escondió durante años. Todo comenzó con esa nota, una nota que nunca debió existir. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad eres. En el barrio de San Lorenzo, todos conocían a doña Mercedes, o al menos conocían a la mujer que había sido. Una vecina recordaba cómo, en los años 80, Mercedes era la persona a la que todos acudían cuando necesitaban consejo. Otra hablaba de cómo había cuidado a Medio B cuando la epidemia de gripe golpeó fuerte en el invierno del 92. Los niños que ahora eran adultos recordaban sus dulces caseros, su risa contagiosa, la forma en que siempre tenía una palabra amable para todos. Pero la doña Mercedes de 2001 era irreconocible. A sus 78 años, parecía tener 100. Caminaba encorvada, con pasos inseguros, como si el suelo fuera a traicionarla en cualquier momento. Su ropa, siempre impecable años atrás, ahora colgaba suelta sobre su cuerpo adelgazado. Las manchas en sus vestidos delataban días sin lavar, comidaus, dejaumadaus, descuido absoluto. Pero lo peor era su mirada. Esos ojos que alguna vez brillaron con vida, ahora estaban apagados, vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera roto hace mucho tiempo y nadie se hubiera molestado en repararlo. El deterioro había comenzado después de la muerte de su esposo, don Ernesto, 5 años atrás. Él había sido su compañero durante 52 años, el padre de sus 3 hijos, el hombre que la había sostenido cuando la vida se ponía difícil. Cuando murió, algo en Mercedes se apagó también. Sus hijos, todos viviendo en otras ciudades, ocupados con sus propias familias y trabajos, decidieron que la mejor solución era que alguien se quedara con ella, alguien de la familia, alguien que pudiera cuidarla. Ese alguien fue Daniela, su nieta menor. Daniela tenía 20 años cuando se mudó con su abuela. Era la hija de Roberto, el hijo menor de Mercedes, quien vivía en el extranjero trabajando para una empresa multinacional. Roberto había insistido en que su hija necesitaba responsabilidad, que vivir con su abuela le enseñaría valores, que sería bueno para ambas. Mercedes había aceptado con entusiasmo. Amaba a su nieta. La recordaba como una niña dulce, cariñosa, siempre pegada a sus faldas cuando era pequeña. Pero la Daniela que llegó a vivir con ella no era esa niña. Era una joven resentida, frustrada con su vida, molesta por tener que cuidar a una anciana cuando sus amigas disfrutaban de su juventud. Al principio intentó disimular. Cuando Roberto llamaba por teléfono, Daniela era la nieta perfecta, dulce, atenta, reportando que todo estaba bien. Pero cuando colgaba, su rostro cambiaba. Y Mercedes comenzó a ver destellos de algo oscuro en los ojos de su nieta. Los primeros meses fueron tolerables. Daniela cumplía con lo mínimo, preparaba comida básica, ayudaba a Mercedes a bañarse una vez por semana,
se aseguraba de que tomara sus medicinas, pero conforme pasaba el tiempo, las cosas empeoraron. Daniela comenzó a salir más, a dejar a Mercedes sola durante días enteros. Cuando estaba en casa, su presencia era tensa, hostil. Cualquier cosa irritaba a la joven, aunque Mercedes derramara agua, que preguntara por sus medicinas, que necesitara ayuda para ir al baño. Y entonces comenzaron los gritos. Las primeras veces, Mercedes intentó razonar con ella. Le preguntaba qué había hecho mal, cómo podía mejorar las cosas. Pero Daniela no quería escuchar. La acusaba de ser una carga, de arruinar su vida, de ser inútil. Las palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo, porque venían de alguien que Mercedes amaban de su propia sangre. Con el tiempo, los gritos se convirtieron en algo peor. Daniela comenzó a castigarla de formas más crueles. Le servía comida fría o quemada. A propósito, escondía su bastón para que Mercedes tuviera que arrastrarse por la casa. Apagaba las luces en plena noche para que tropezara camino al baño. Y cuando Mercedes lloraba, Daniela se reía. Le decía que merecía sufrir, que era una vieja inútil que nadie quería. Los vecinos empezaron a notar cambios. Mercedes dejó de salir al balcón por las tardes, como solía hacer. Ya no saludaba cuando alguien pasaba. La señora Ramírez, que vivía en el departamento de al lado, escuchaba gritos a través de las paredes. Voces elevadas, portazos solosos apagados. Una vez intentó preguntar si todo estaba bien. Daniela le respondió con una sonrisa falsa que sí, que su abuela estaba bien, solo un poco confundida por la edad, y cerró la puerta antes de que la señora Ramírez pudiera decir más a don Alberto. El dueño del almacén de la esquina notó que Daniela compraba cada vez menos comida, y cuando preguntaba por doña Mercedes, la joven respondía que su abuela ya no comía mucho, que la edad le había quitado el apetito. Pero don Alberto había conocido a Mercedes durante décadas. Sabía que ella siempre había sido una mujer de buen apetito. Algo no cuadraban, pero nadie hizo nada, porque en 2001, en ese barrio, en esa cultura, las familias se manejaban puertas adentro, y nadie quería entrometerse en asuntos que no le concernían. Así que los vecinos miraban hacia otro lado, sospechaban, comentaban en voz baja, pero no actuaban. Mercedes, por su parte, guardaba silencio. Cuando Roberto llamaba desde el extranjero, ella decía que todo estaba bien, que Daniela la cuidaba perfectamente, que estaba agradecida de tenerla, porque en el fondo, Mercedes aún amaba a su nieta. Creía que la joven estaba pasando por una etapa difícil, que eventualmente volvería a ser la niña dulce que había sido. Y sobre todo, tenía miedo de que si decía la verdad, Daniela se enfureciera aún más. Miedo de que la dejaran sola. Miedo de admitir que la persona encargada de cuidarla la estaba destruyendo. Así pasaron 3 años. 3 años de silencio. 3 años de maltrato que se intensificaba día a día. 3 años en los que Mercedes se fue apagando lentamente, convirtiéndose en esa sombra de mujer que los vecinos veían de vez en cuando en el balcón, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Hasta que llegó la carta. Era una mañana ordinaria de mayo de 2001. El cartero subió las escaleras del edificio con su bolsa pesada, repartiendo correspondencia puerta por puerta. Cuando llegó al departamento de doña Mercedes, encontró a la anciana sentada en el balcón, como llevaba semanas haciendo, siempre ahí, siempre sola, siempre en silencio. El cartero, un hombre mayor llamado don Felipe, que también conocía a Mercedes desde hace años, notó lo delgada que se había puesto, notó las marcas en sus brazos, los moretones que ella intentaba cubrir con mangas largas a pesar del calor, y sintió una punzada de preocupación. Pero como todos los demás, no supo qué decir. Sacó una carta de su bolsa. Era un sobre amarillento, con una letra temblorosa pero clara. Estaba dirigido a Mercedes Salazargi Bajaus, sin remitenten, sin dirección de retorno. Don Felipe se lo entregó con cuidado. Mercedes tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró con confusión al principio. Hacía meses que no recibía correspondencia personal, solo facturas, publicidad, cosas sin importancia. Pero esta era diferente. Reconoció algo en esa letra, algo que hizo que su corazón se acelerara. Don Felipe se despidió
y siguió su ruta. Mercedes se quedó sola en el balcón, sosteniendo el sobre, con las manos temblando más de lo usual. Daniela estaba adentro, durmiendo después de haber salido toda la noche. Mercedes sabía que tenía tiempo antes de que su nieta despertara. Con dedos torpes por la artritis y el miedo, abrió el sobre. Sacó una hoja de papel doblada, la desdobló lentamente y comenzó a leer. Las primeras palabras hicieron que su respiración se detuviera. Las siguientes hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. Y para cuando terminó de leer, Mercedes estaba temblando de pies a cabeza, sosteniendo el papel como si fuera lo más valioso del mundo, porque esa carta lo cambiaba todo. Revelaba verdades que Mercedes había enterrado durante décadas. Traía de vuelta recuerdos que había intentado olvidar, y sobre todo, le daba algo que había perdido hacía mucho tiempo, una razón para luchar. Mercedes dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su vestido. Se levantó del balcón, lentamente, con más determinación de la que había mostrado en años, y entró a la casa, donde su nieta aún dormía, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. La carta había llegado desde un lugar que Mercedes no había visto en más de 40 años, un pueblo pequeño a cientos de kilómetros, donde ella había nacido, donde había crecido, donde había vivido la primera parte de su vida antes de mudarse a la ciudad con Ernesto después de casarse. La letra era de su hermana Elena, o, más bien, de alguien escribiendo por Elena, porque la carta explicaba al principio que Elena ya no podía escribir por sí misma. El Parkinson había avanzado demasiado, pero había dictado cada palabra, insistiendo en que era urgente, que Mercedes necesitaba saberlo. Mercedes comenzaba la carta. Han pasado tantos años, desde la última vez que hablamos han demasiados años, y sé que gran parte de esa distancia fue mi culpa, por las cosas que dije cuando te fuiste, por no haber entendido tus decisiones, por haber elegido el rencor sobre el amor. Y ahora, al final de mi vida, me arrepiento profundamente. Pero no te escribo solo para pedir perdón. Te escribo porque hay algo que necesitas saber, algo que debí contarte hace décadas, pero el orgullo y la vergüenza me lo impidieron. En Mercedes leyó con el corazón latiendo fuerte. Elena tenía 2 años más que ella. Habían sido cercanas en la infancia, pero se habían distanciado después de que Mercedes se casara con Ernesto. Elena no aprobaba el matrimonio. Decía que Ernesto era un soñador sin futuro, que Mercedes merecía algo mejor. Las hermanas tuvieron una pelea terrible el día de la boda. Y después de eso, apenas habían hablado, llamadas esporádicas en Navidad, tarjetas de cumpleaños sin mensajes personales, una relación fría mantenida por obligación familiar más que por amor. Pero esta carta era diferente. Elena escribía con urgencia, con honestidad brutal. Cuando te fuiste del pueblo, continuaba la carta. Todos hablaron. Sabes cómo es la gente en lugares pequeños. Necesitan historias que contar, chismes que alimentar. Y tú les diste mucho material. La hija del alcalde que se fugó con el carpintero pobre, que renunció a todo por amor. Algunos te admiraban, otros te juzgaban. Yo te envidiaba. Mercedes leyó esa última línea 2 veces. Envidia. Nunca había imaginado que Elena sintiera eso. Te envidiaba, continuaba Elena, porque tuviste el coraje de hacer lo que yo nunca pude, de elegir el amor sobre las expectativas. Han de ser libre. Yo me quedé en el pueblo, me casé con el hombre que nuestros padres aprobaban, viví la vida que se esperaba de mí, y fui miserable. Durante décadas, fui absolutamente miserable. Mi esposo era un buen hombre, pero nunca lo amé. Y él lo sabía. Nuestro matrimonio fue una mentira educada que mantuvimos hasta su muerte hace 10 años. Mercedes sintió un nudo en la garganta. Nunca había sabido esto. Nunca había imaginado que su hermana Mayoere, tan perfecta en apariencia, había estado sufriendo en silencio. Pero eso no es lo importante. Escribía Elena en lo importante es lo que pasó después de que te fuiste. Algo que involucra a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Algo que necesitas saber porque afecta a tu presente. Mercedes se inclinó más sobre la carta. Su respiración
volviéndose superficial. Hace 3 años, continuaba Elena, recibí la visita de una joven, Antonieta, Daniela. Llegó al pueblo buscando información sobre nuestra familia, sobre ti, Ann, sobre tu pasado. Le pareció extraño que nunca hablaras de tu vida antes de casarte, que no tuvieras contacto con tu familia de origen, que fuera como si hubieras aparecido de la nada el día de tu boda. Mercedes sintió que el mundo se inclinaba. Daniela había ido al pueblo, había buscado a Elena. ¿Por qué nunca le había dicho nada? Al principio, escribía Elena. Le conté historias bonitas sobre nuestra infancia, sobre lo unidas que éramos de niñas. Pero Daniela seguía preguntando. Quería saber por qué nos habíamos distanciado, por qué la familia había rechazado tu matrimonio. Y eventualmente le conté la verdad. Mercedes cerró los ojos. Ann sabía lo que venía, el secreto que había guardado durante toda su vida adulta, el secreto que solo Ernesto había conocido, el secreto por el cual había dejado atrás todo lo que conocía. Le conté, continuaba Elena, sobre papá, Ann, sobre lo que te hacía cuando eras joven, sobre los años de abuso que sufriste en silencio, sobre cómo intentaste contárselo a mamá y ella no te creyó, te llamó mentirosa, te encerró en tu habitación durante días como castigo, sobre cómo conociste a Ernesto y viste en él una salida, una forma de escapar, y sobre cómo cuando finalmente te fuiste, toda la familia te culpó a ti ante, llamaron ingrata. Dijeron que habías roto el corazón de papá, aunque habías destruido el honor familiar. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mercedes. Ahora, ese era el dolor que había enterrado, la razón por la que nunca hablaba de su pasado, porque admitirlo significaba revivir esos años de horror, años en los que su propio padre abusaba de ella mientras su madre fingía no ver, años en los que ella se sentía sucia, rota, culpable. Ernesto había sido su salvación. La había amado de verdad, sin juicio, sin condiciones. Le había dado una vida nueva, y juntos habían construido algo hermoso. 3 hijos que nunca supieron lo que su madre había sufrido. Una familia llena de amor. Exactamente lo opuesto a lo que Mercedes había conocido en su infancia. Pero ahora, Daniela sabía, y según la carta de Elena, eso lo cambiaba todo. Cuando le conté esto a Daniela, escribía a Elena, su reacción me sorprendió. Ann esperaba compasión, tal vez lágrimas. Pero en cambio, Ann sonrió y me dijo algo que me heló la sangre. Entonces, por eso es tan débil. Por eso se deja pisotear. Porque siempre fue una víctima. Mercedes sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Mercedes, continuaba Elena, no sé qué está pasando entre tú y Daniela, pero esa joven tiene algo oscuro dentro, algo roto, y el conocimiento de tu pasado no despertó su compasión. Despertó algo peor. Después de esa conversación, se fue del pueblo, y no he sabido nada más. Pero no he podido dejar de pensar en ti. ¿En qué le di a esa joven información que podría usar para lastimarte? Y no puedo morir sin advertírtelo. La carta continuaba con palabras de disculpa. Elena pedía perdón por no haber estado ahí cuando Mercedes lo necesitó, por haber elegido la comodidad familiar sobre la verdad, por haber dejado que pasaran tantos años sin reconciliarse. Y terminaba con una súplica: por favor, Mercedes, no dejes que nadie te lastime otra vez. Ya sufriste suficiente. Mereces paz, mereces amor. Y si alguien, incluso tu propia sangre, te está haciendo daño, tienes que irte, Ann. Tienes que salvarte, como lo hiciste hace tantos años, cuando tuviste el coraje de escapar de papá. Ese mismo coraje sigue dentro de ti. Solo necesitas encontrarlo otra vez. Mercedes dobló la carta con manos temblorosas y la guardó en su bolsillo. Se quedó sentada en el balcón durante mucho tiempo, procesando lo que acababa de leer. Daniela sabía su secreto. Sabía sobre el abuso, sobre su debilidad, y en lugar de despertar compasión, había despertado desprecio. Ahora todo tenía sentido. Por eso Daniela la trataba como lo hacía. Por eso no sentía remordimiento, porque veía a Mercedes no como su abuela, sino como una víctima perpetua, alguien débil, alguien que merecía ser pisoteado,
Pero algo cambió en Mercedes en ese momento. La carta de Elena había traído de vuelta recuerdos dolorosos, pero también había traído de vuelta algo que Mercedes había perdido, su fuerza. Recordó a la joven que había sido la que tuvo el coraje de huir, de empezar de nuevo, de construir una vida mejor. Esa joven aún estaba dentro de ella, solo había estado dormida. Y ahora, finalmente, estaba despertando. Mercedes se levantó del balcón y entró a la casa. Daniela seguía durmiendo en su habitación. Mercedes caminó hasta la cocina, preparó un té y se sentó a pensar. Por primera vez en 3 años, no sintió miedo, sintió determinación, porque Elena tenía razón. Mercedes había sobrevivido a cosas peores que Daniela, había escapado de un monstruo que debería haberla protegido, y había construido una vida hermosa a pesar de todo. No iba a dejar que su nieta destruyera eso, no iba a morir como una víctima. Iba a pelear, una última vez. Durante los días siguientes, Mercedes observó a Daniela con ojos diferentes. Ya no la veía como su nieta amada, que estaba pasando por una fase difícil. La veía tal como era, una joven cruel, que había elegido deliberadamente lastimar a alguien vulnerable, que había usado el conocimiento del pasado de Mercedes no para entenderla, sino para justificar su maltrato. Daniela no notó el cambio al principio, seguía con sus rutinas, salía durante el día, regresaba tarde, gritaba cuando algo le molestaba, castigaba a Mercedes con crueldad casual. Pero Mercedes ya no reaccionaba como antes. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Simplemente observaba y esperaba. Una tarde, mientras Daniela estaba en la ducha, Mercedes buscó el teléfono que su nieta le había quitado meses atrás. Lo encontró escondido, en un cajón del cuarto de Daniela, debajo de ropa. Con manos temblorosas pero decididas, llamó a su hijo Roberto al extranjero. Roberto se sorprendió al escuchar a su madre. Daniela siempre era quien llamaba, siempre reportando que todo estaba bien. Escuchar directamente a Mercedes era inusual. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Roberto. «¿Por qué llamas tú? ¿Dónde está Daniela?». Mercedes tomó aire. Por primera vez en 3 años, decidió decir la verdad. Roberto comenzó con voz firme que sorprendió incluso a ella misma. «Necesito que vengas a casa. Necesito que veas algo con tus propios ojos. Y necesito que confíes en mí cuando te digo que las cosas no son como Daniela te ha estado contando». No hubo un silencio del otro lado de la línea. Roberto estaba confundido. «Mamá, ¿de qué hablas?». «Daniela dice que estás bien, que te cuida perfectamente». «Lo sé», respondió Mercedes. «Eso es lo que ella dice, pero no es la verdad, y necesito que me escuches. Necesito que vengas y veas por ti mismo». La voz de Mercedes era diferente. Roberto la conocía bien. Era la voz que usaba cuando algo era realmente serio. La voz que había usado cuando su padre estaba enfermo. La voz que no permitía argumentos. «Dame 2 semanas», dijo Roberto, finalmente. «Tengo un viaje de trabajo que no puedo cancelar, pero después voy, te lo prometo». Mercedes colgó justo cuando escuchó que la ducha se apagaba. Guardó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y salió del cuarto de Daniela. Su corazón latía con fuerza, pero también con algo que no había sentido en años, en esperanza. Durante las siguientes 2 semanas, Mercedes cambió su estrategia. Dejó de ser invisible. Dejó de intentar complacer a Daniela. Cuando su nieta le gritaba, Mercedes no respondía, pero tampoco lloraba. Cuando Daniela le servía comida fría, Mercedes simplemente no la comía y esperaba hasta que su nieta se fuera para prepararse algo ella misma. Cuando Daniela apagaba las luces para que tropezara, Mercedes encendía una linterna que había encontrado y guardado en secreto. Cada pequeño acto de resistencia era una victoria, y cada victoria le devolvía un poco más de su dignidad. Daniela comenzó a notarlo. Estaba acostumbrada a tener poder absoluto sobre su abuela, acostumbrada a que Mercedes se encogiera ante cada palabra dura. Pero ahora su abuela era diferente, más erguida, más presente, y eso la molestaba. «¿Qué te pasa?», le gritó Daniela una noche. «¿Por qué estás actuando así?». Mercedes la miró directamente a los ojos, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Estoy cansada», dijo simplemente, «cansada de tener miedo,
cansada de permitir que me trates como si no valiera nada, Daniela. Se rió, pero fue una risa nerviosa. ¿Y qué vas a hacer al respecto, vieja? Llamar a alguien. Todos piensan que estás senil. Todos piensan que yo soy la nieta perfecta que cuida de ti. Nadie te va a creer. A Mercedes sonrió levemente. Era una sonrisa triste, pero también fuerte. Quizás tengas razón, dijo, pero también quizás estés equivocada. Y pronto lo descubriremos. Daniela frunció el ceño, confundida por la respuesta, pero no presionó más. En cambio, salió de la casa azotando la puerta, dejando a Mercedes sola. Durante esos días, Mercedes también comenzó a documentar todo. Escribía en un cuaderno que escondía bajo su colchón en fechas y horas. Lo que Daniela había hecho o dicho. No sabía si serviría de algo, pero necesitaba registrar la verdad, por si acaso. También comenzó a salir al balcón durante el día, cuando Daniela no estaba. Los vecinos la veían más seguido ahora y notaban algo diferente. La señora Ramírez se acercó una tarde. Doña Mercedes, dijo con cuidado, ¿está todo bien? La veo distinta. Mercedes la miró y por primera vez en 3 años decidió ser honesta. No, respondió suavemente, no está todo bien, pero pronto lo estará. La señora Ramírez no supo qué responder, pero notó los moretones en los brazos de Mercedes, notó lo delgada que estaba, y aunque no preguntó más, guardó esa conversación en su memoria. Los días pasaron lentamente. Mercedes esperaban, resistían y se preparaba mentalmente para lo que vendría, porque sabía que cuando Roberto llegara, todo explotaría. Daniela no se rendiría fácilmente. Habría negaciones, acusaciones, drama, pero Mercedes estaba lista. La carta de Elena le había devuelto algo fundamental: la capacidad de verse a sí misma no como una víctima perpetua, sino como una sobreviviente, alguien que había pasado por cosas terribles y había salido adelante, alguien que tenía fuerza, incluso cuando parecía que no quedaba nada. Y esa fuerza era lo que necesitaría en los días que venían. Una noche, justo antes de que Roberto llegara, Daniela entró a la habitación de Mercedes sin avisar. Tenía una expresión extraña en el rostro, mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Qué estás planeando?, preguntó directamente. Mercedes la miró desde su cama. No estoy planeando nada, mentirosa, escupió Daniela. Te conozco, sé que algo cambió. ¿Encontraste algo? ¿Alguien te dijo algo? ¿Qué fue? Mercedes consideró sus opciones. Podía negar todo, o podía decir la verdad. Decidió por lo segundo. Recibí una carta, dijo calmadamente, de mi hermana Elena. Daniela palideció ligeramente. Y me contó sobre tu visita hace 3 años, sobre las cosas que te dijo, sobre mi pasado. Daniela recuperó su compostura rápidamente y sonrió con crueldad. Eso en sí, me contó todo, sobre cómo tu padre te violaba y tu madre fingía no ver, sobre cómo eras tan débil que tuviste que huir en lugar de enfrentarlo, sobre cómo has sido una víctima toda tu vida. Cada palabra estaba diseñada para herir y sí, dolían. Pero Mercedes ya no reaccionaba al dolor como antes. Tienes razón, dijo tranquilamente. Fui una víctima durante mucho tiempo, pero ¿sabes qué más fui? Una sobreviviente en escape. Construí una vida nueva. Crié 3 hijos maravillosos. Tuve 50 años felices con el hombre que amaba, y lo hice a pesar de todo lo que me pasó. Se levantó de la cama y caminó hacia Daniela, sosteniéndose en el bastón que había recuperado. Tú, en cambio, continuó Mercedes, has tenido todas las oportunidades que yo nunca tuve. Una familia que te ama, educación, libertad, y elegiste usar todo eso para lastimar a alguien más débil que tú. ¿Y sabes qué te hace eso? ¿No fuerte te hace igual que mi padre? Un cobarde que necesita poder sobre otros para sentirse importante. Daniela levantó la mano como si fuera a golpearla, pero algo en los ojos de Mercedes la detuvo. Ya no había miedo ahí, solo determinación firme. Adelante, dijo Mercedes, pégame, agrega una marca más, porque pronto alguien las verá todas, y entonces tendrás que explicar muchas cosas. Daniela bajó la mano, pero su expresión se volvió venenosa. Nadie te va a creer.
Vieja, todos piensan que estás senil, quizás, respondió Mercedes. Pero también quizás mi hijo sepa reconocer la verdad. Cuando la vea, Daniela se quedó quieta, procesando esas palabras. Tu hijo, Roberto, viene en 3 días, dijo Mercedes calmadamente, y cuando llegue, verá exactamente cómo están las cosas. Y entonces, Daniela, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Daniela intentó mantener su máscara de control, pero Mercedes vio el destello de pánico en sus ojos, y supo que había ganado esta ronda. Su nieta salió de la habitación sin decir nada más. Y Mercedes se sentó en su cama, temblando no de miedo, sino de adrenalina. Había hecho algo que no hacía en años. Había defendido su derecho a ser tratada con dignidad, y no iba a detenerse ahora. Roberto llegó un martes por la mañana. No avisó la hora exacta, solo que llegaría ese día. Mercedes esperó en su balcón, mirando la calle, con el corazón latiendo fuerte. Daniela estaba adentro, inusualmente nerviosa. Había limpiado la casa, había comprado comida. Estaba preparando su actuación. Cuando Roberto finalmente subió las escaleras y tocó la puerta, fue Daniela quien abrió con una sonrisa perfecta. «Papá», exclamó, abrazándolo. «¡Qué sorpresa! No sabía que venías hoy». Roberto la abrazó, pero había algo reservado en su gesto. Miró por encima del hombro de su hija y vio a su madre de pie en el marco de la puerta del balcón. Lo que vio lo dejó sin aliento. Mercedes estaba increíblemente delgada. Su ropa colgaba suelta. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, y había algo en su postura, una fragilidad que no estaba ahí la última vez que la había visto. «Mamá», dijo Roberto, apartándose de Daniela y caminando hacia su madre. Mercedes lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Después de 3 años, finalmente alguien que la amaba de verdad estaba ahí. Alguien que podía verla. «Roberto», dijo con voz quebrada. «Gracias por venir». Roberto la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Y cuando la sostuvo entre sus brazos, sintió lo delgada que estaba. Podía contar sus costillas. Sus hombros eran solo huesos. ¿Cómo no había notado esto antes? ¿Cómo había dejado que pasara tanto tiempo sin venir a verla? «Mamá», susurró, «¿qué te pasó?». Antes de que Mercedes pudiera responder, Daniela intervino con voz alegre y controlada. «Papá, la abuela no ha estado comiendo bien. Ya sabes cómo son los ancianos, pierden el apetito. He intentado que coma, pero es terca». Roberto se separó de su madre y miró a Daniela. Había algo en el tono de su hija que no le gustaba. Demasiado ensayado, demasiado perfecto. «¿Es eso cierto, mamá?», preguntó Roberto, mirando directamente a Mercedes. «¿No quieres comer?». Mercedes miró a su hijo, luego a Daniela, y tomó una decisión. Había esperado 3 años. No iba a esperar más. «No», dijo claramente. «Eso no es cierto. A veces no hay comida, y cuando la hay, está fría o quemada. Y cuando me quejo, Daniela me grita y me dice que debería estar agradecida de que me dé algo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela palideció, pero rápidamente recuperó su compostura. «Papá, la abuela está confundida en la edad. Ya sabes, a veces inventa cosas. El doctor dice que es normal». «¿Qué doctor?», preguntó Roberto bruscamente. «¿Cuándo fue la última vez que la llevaste al médico?». Daniela tartamudeó. «Bueno, hace unos meses», pero ella no quería ir. «En mentira», interrumpió Mercedes con voz más fuerte ahora. «No he visto a un médico en más de 1 año, porque ella no me lleva», y escondió mi teléfono para que no pudiera llamar a nadie. Roberto miró a su madre, luego a su hija, vio el pánico creciente en los ojos de Daniela, vio la determinación en los ojos de su madre, y supo, con certeza absoluta, que su madre estaba diciendo la verdad. «Daniela», dijo con voz peligrosamente calmada, «sal de la habitación. Necesito hablar con tu abuela a solas». «Pero papá». «Sal», gritó Roberto con una fuerza que hizo que Daniela diera un paso atrás. La joven miró a su padre, luego a su abuela, y vio que había perdido. Salió de la sala y se encerró en su habitación,
azotando la puerta. Roberto se sentó junto a su madre en el sofá y la tomó de las manos. Notó los moretones en sus brazos, las marcas que parecían viejas y nuevas a la vez. «Mamá», dijo con voz quebrada, «dime la verdad, toda la verdad. ¿Qué ha estado pasando aquí?» Y Mercedes habló por primera vez en 3 años. Dejó salir todo. Le contó sobre los gritos, los insultos, las comidas negadas, las luces apagadas en la noche para que tropezara. Le contó sobre cómo Daniela escondía sus medicinas, sobre cómo la dejaba sola durante días, sobre cómo se reía de su dolor. Roberto escuchaba con el rostro cada vez más pálido, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su hija, su propia hija, había hecho esto. Había torturado a su abuela durante años, mientras él, ingenuo y distante, había creído que todo estaba bien. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó finalmente. «¿Por qué no me dijiste nada?». Mercedes bajó la mirada, porque tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que Daniela se vengara si yo hablaba. Y porque Anne se detuvo, su voz quebrándose, porque una parte de mí seguía esperando que ella cambiara, que volviera a ser la niña dulce que conocí. Que esto fuera solo una fase. En Roberto cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «Dios mío, mamá, lo siento tanto. Debí haber venido antes. Debí haber preguntado más. Debí haber...». «No es tu culpa», interrumpió Mercedes, apretando sus manos. «Yo elegí guardar silencio. Y Daniela es muy buena mintiendo, muy buena actuando». Roberto tomó aire profundo, tratando de controlar sus emociones. «¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué me llamaste ahora?». Mercedes sacó la carta doblada de su bolsillo. La carta de Elena que había llevado consigo desde que llegó. Se la entregó a Roberto. «Lee esto», dijo simplemente. Roberto leyó la carta en silencio. Su expresión cambió conforme avanzaba. Sorpresa, horror, incomprensión. Cuando terminó, miró a su madre con ojos nuevos. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «nunca nos contaste nada de esto sobre tu padre, sobre lo que te hizo Anne». Mercedes asintió lentamente. «No quería que cargaran con ese peso. Quería que tuvieran una infancia feliz, sin las sombras de mi pasado. Y con tu padre lo logré. Construimos algo hermoso. Pero ahora Daniela sabe, y usó ese conocimiento no para entenderme, sino para justificar, lastimarme». Roberto apretó la carta entre sus manos. «Elena tiene razón», dijo. «Daniela tiene algo roto dentro. Y yo no lo vi. Estaba tan ocupado con mi trabajo, con mi vida, que no vi lo que estaba pasando con mi propia hija». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle, sin ver realmente nada. «Cuando su madre nos dejó», dijo refiriéndose a su exesposa, «Daniela cambió. Se volvió más distante, más resentida. Pensé que era normal, que solo necesitaba tiempo. Pero quizás había algo más, algo que yo no quise ver». Mercedes se levantó con dificultad y caminó hacia su hijo. Puso una mano en su hombro. «No puedes cargar con toda la culpa», dijo suavemente. «Daniela es adulta. Tomó sus propias decisiones. Eligió lastimar en lugar de amar. ¿Y eso no es tu responsabilidad?». Roberto se volvió hacia su madre, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Pero eres mi madre. Debí protegerte. Y en cambio, te puse directamente en las manos de alguien que te lastimaría». Mercedes lo abrazó con toda la fuerza que tenía en su cuerpo frágil. «Estás aquí ahora», dijo. Eso es lo que importa. Viniste cuando te pedí que vinieras. Escuchaste cuando te pedí que escucharas. Y ahora, ¿puedes ayudarme a salir de esto?». Roberto la sostuvo, sintiendo lo pequeña y frágil que se había vuelto. Y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Nunca más dejaría que nadie lastimara a su madre. Nunca más confiaría ciegamente, sin verificar. Nunca más estaría tan ausente. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó finalmente. «Dime qué necesitas, y lo haré». Mercedes se separó y lo miró directamente a los ojos. «Quiero irme de aquí», dijo con voz firme. «Quiero salir de esta casa donde he sufrido durante 3 años.
y quiero que Daniela entienda que hay consecuencias para sus acciones. An Roberto asintió. Entonces nos vamos a Oyan ahora mismo. ¿Empacas lo que necesitas? Y te vienes conmigo. ¿Y Daniela? Roberto miró hacia la puerta cerrada del cuarto de su hija. Daniela tendrá que enfrentar lo que hizo. Y yo tendré que entender cómo fallé como padre, para que ella se convirtiera en esto. An Mercedes tocó el rostro de su hijo con ternura. No fallaste como padre, dijo. A veces las personas eligen caminos oscuros, a pesar de todo el amor que reciben. Tú me enseñaste eso, porque yo sufrí horrores de niña, pero no me convertí en un monstruo. Elegí ser diferente. Daniela tuvo todas las oportunidades que yo nunca tuve, y aún así eligió el camino del dolor. Esa es su decisión, no la tuya. Roberto asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. Ayudó a su madre a empacar algunas cosas esenciales. Opau, medicinas, documentos importantes, la carta de Elena. Mientras empacaban, escuchaban movimiento en la habitación de Daniela. La joven sabía lo que estaba pasando. Sabía que todo se estaba derrumbando. Cuando estuvieron listos para salir, Roberto tocó la puerta de Daniela. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Daniela abrió la puerta. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero su expresión era dura. ¿Se la vas a llevar?, preguntó con tono acusatorio. Sí, respondió Roberto. No puedo dejarla aquí, no después de saber lo que le has hecho. ¿Y me vas a creer a mí o a ella?, preguntó Daniela, señalando a Mercedes. Es vieja, está confundida, inventa cosas. Roberto sacó su teléfono y mostró varias fotografías que había tomado de los moretones de Mercedes, de la casa descuidada, del refrigerador casi vacío. Estas no son invenciones, dijo, son evidencia, y si quisiera, podría ir a la policía ahora mismo. Podrías enfrentar cargos por abuso de ancianos. ¿Eso es lo que quieres? Daniela palideció. No hice nada que ella no se mereciera, dijo con voz temblorosa, pero aún desafiante. Es débil. Ann siempre fue débil, igual que cuando su padre abusaba de ella, y ella no hacía nada. An Roberto dio un paso hacia su hija, la furia evidente en su rostro. ¿Cómo te atreves?, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Cómo te atreves a usar el trauma de tu abuela para justificar lo que le hiciste? Ella sobrevivió a cosas que tú nunca podrías imaginar y construyó una vida hermosa a pesar de todo. Eso no es debilidad. Es la mayor fortaleza que existe, lo que sea, murmuró Daniela, desviando la mirada. Roberto respiró profundo, tratando de controlar su rabia. Voy a llevarte de regreso conmigo, dijo. Vas a vivir bajo mi techo por un tiempo, y vas a recibir ayuda en terapia, en tratamiento, porque claramente algo está muy mal contigo. No voy a ir a ninguna parte contigo, espetó Daniela. Entonces, te quedas sola, respondió Roberto, sin mi apoyo financiero, sin esta casa, que es de tu abuela, sin nada. ¿Es eso lo que quieres? Daniela lo miró con odio, pero no respondió. Sabía que no tenía opciones. Sin el dinero de su padre, sin el departamento de su abuela, no tenía dónde ir. Tienes dos opciones, continuó Roberto. Vienes conmigo y aceptas ayuda, o te las arreglas sola. Tú decides. Daniela miró a su abuela, que estaba de pie cerca de la puerta con su pequeña maleta. Mercedes no dijo nada, solo la miraba con una expresión que Daniela no pudo descifrar. No era odio, no era triunfo, era algo más cercano a la tristeza. Está bien, murmuró finalmente. Daniela, iré contigo. Pero esto no significa que ella tenga razón sobre mí. Ann significa que tendrás una oportunidad de cambiar, dijo Roberto. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Ann Mercedes habló entonces, por primera vez dirigiéndose directamente a su nieta desde que Roberto había llegado. Daniela, dijo con voz suave pero firme, no te odio. A pesar de todo lo que me hiciste, no puedo odiarte, porque te conocí cuando eras una niña hermosa y dulce, y sé que esa niña aún está en algún lugar dentro de ti. Pero hasta que elijas encontrarla,
Hasta que elijas ser mejor, no puedo estar cerca de ti, porque merezco ser tratada con dignidad. Y eso es algo que me tomó 78 años aprender. Daniela no respondió. Desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de su abuela. Roberto tomó la maleta de su madre y la guió hacia la puerta. Antes de salir, Mercedes se volvió y miró el departamento donde había vivido durante los últimos 5 años, donde había sido feliz con Ernesto, donde había sufrido con Daniela. Era un lugar lleno de recuerdos contradictorios, pero ya no era su hogar. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Roberto suavemente. Mercedes asintió en sí. Dijo, «Estoy lista», y juntos salieron del departamento, dejando atrás a Daniela de pie en medio de la sala vacía, finalmente enfrentando el silencio de sus propias acciones. Mercedes se mudó a la casa que Roberto había comprado recientemente en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con jardín, lleno de luz, completamente diferente al oscuro departamento donde había pasado los últimos 3 años. Los primeros días fueron de ajuste. Roberto había contratado a una enfermera para que ayudara a Mercedes a recuperar su salud. María, una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y manos suaves, se convirtió rápidamente en su compañía constante. La alimentó con paciencia, la ayudó a bañarse sin prisas, le habló con respeto y cariño. Y lentamente, muy lentamente, Mercedes comenzó a recuperarse, no solo físicamente, aunque sí ganó peso, y su color mejoró, sino emocionalmente, comenzó a hablar más sana, sonreír de vez en cuando, a sentarse en el jardín por las tardes. Mirando las flores que Roberto había plantado, Roberto pasaba cada momento libre con ella. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía. En las noches, le contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre la vida que había estado viviendo tan lejos de ella. Y también hablaban sobre Daniela. La joven había cumplido su palabra y se había mudado con Roberto. Pero no porque quisiera cambiar, lo había hecho porque no tenía otra opción. Asistía a terapia porque su padre la obligaba. Pero en las sesiones se negaba a hablar, se negaba a admitir que había hecho algo malo. El terapeuta, después de varias semanas, habló con Roberto en privado. Su hija tiene rasgos de personalidad narcisista, explicó con cuidado. No es un diagnóstico oficial aún, pero los patrones están ahí. Falta de empatía, incapacidad de aceptar responsabilidad, necesidad de dominar a personas más débiles para sentirse poderosa. Y honestamente, señor Vargas, no veo que esté dispuesta a cambiar. Al menos, no ahora. Roberto había escuchado con el corazón roto. Su hija, su pequeña niña, que alguna vez fue dulce y cariñosa. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Hay esperanza?, preguntó finalmente. El terapeuta consideró la pregunta cuidadosamente. Siempre hay esperanza, dijo, pero el cambio tiene que venir de ella. Tiene que querer ser diferente, y hasta que no enfrente consecuencias reales de sus acciones, hasta que no sienta genuino remordimiento, no veo cómo puede ocurrir ese cambio. Roberto compartió esta conversación con Mercedes una tarde, mientras tomaban té en el jardín. No sé qué hacer, mamá, admitió. Es mi hija. La amo, pero también sé que lo que te hizo fue imperdonable. ¿Cómo se supone que equilibre eso? Mercedes tomó la mano de su hijo. No tienes que equilibrar nada, dijo suavemente. Puedes amar a alguien y aún así reconocer que te lastimó. Puedes querer que mejoren y aún así mantener distancia para protegerte. El amor no significa aceptar el abuso. Eso es algo que me tomó demasiado tiempo aprender. Roberto asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Tú la perdonas?, preguntó. Mercedes pensó durante un largo momento. Perdono a la niña que fue, dijo finalmente. La niña que jugaba en mis faldas, la niña que me abrazaba y me decía que me amaba. Esa niña no sabía lo que se convertiría, pero la joven que me lastimó, que eligió deliberadamente causarme dolor, esa persona necesita ganarse el perdón, y solo puede hacer eso cambiando realmente. ¿Y si nunca cambia? Mercedes sonrió tristemente. Entonces viviré mi vida de todas formas feliz, en paz, porque mi felicidad ya no depende de que otros me traten bien, depende de cómo yo me trato a mí misma. Y finalmente, después de 78 años,
Aprendí a tratarme con dignidad. Conforme pasaban las semanas, Mercedes continuó mejorando. Comenzó a caminar por el jardín sin ayuda. Comenzó a cocinar de nuevo, algo que había amado hacer antes. Comenzó a reconectarse con viejas amigas del barrio que habían estado preguntando por ella. La señora Ramírez fue una de las primeras en visitarla. Cuando vio a Mercedes en la nueva casa, con color en las mejillas y una sonrisa genuina, se echó a llorar. Doña Mercedes, dijo entre sollozos, sabíamos que algo andaba mal, pero no supimos qué hacer. Lo siento tanto. Mercedes la abrazó. No te disculpes, dijo. En situaciones como esa, nadie sabe qué hacer. Lo importante es que ahora estoy bien y estoy viva. Y eso es suficiente. También llegó una carta más de Elena esta vez. Era más corta pero igual de emotiva. Mercedes, escribía, tu hijo me llamó, me contó todo, y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que finalmente te hayas defendido. Orgullosa de que hayas elegido vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Ambas perdimos demasiados años por el silencio, pero aún tenemos tiempo. ¿Vendrías a visitarme? Me gustaría verte una última vez antes de que sea demasiado tarde. Mercedes lloró al leer la carta y le dijo a Roberto que quería ir, que necesitaba cerrar ese círculo, ver a su hermana después de tantos años, reconciliarse completamente. Hicieron el viaje 2 meses después. Elena estaba en una silla de ruedas, su cuerpo traicionado por el Parkinson, pero su mente aún clara. Cuando vio a Mercedes entrar a la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mercedes, susurró. Las hermanas se abrazaron, llorando, sin palabras. No necesitaban palabras. 40 años de distancia se desvanecieron en ese abrazo. Todas las peleas, todos los rencores, todas las oportunidades perdidas. Nada de eso importaba ahora. Pasaron una semana juntas, hablando, recordando sobre cosas de su infancia, llorando sobre las cosas que habían perdido y sanando, finalmente sanando las heridas que habían cargado durante décadas. Gracias, le dijo Elena en su última noche juntas, por ser más valiente que yo, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Mercedes sostuvo la mano temblorosa de su hermana. Y gracias a ti, respondió, por escribir esa carta, por darme la fuerza que necesitaba para salvarme a mí misma. Cuando Mercedes regresó a la casa de Roberto, se sentía más completa que nunca. Había recuperado no solo su salud, sino partes de sí misma que pensó que había perdido para siempre. Su fuerza, su dignidad, su familia. Su familia. Daniela seguía viviendo en la casa, pero en una sección separada. Rara vez interactuaban. La joven aún asistía a terapia, pero su progreso era lento. Había días en que parecía estar mejorando, mostrando pequeños destellos de empatía o remordimiento, pero otros días retrocedía a sus viejos patrones. Un día, 6 meses después de que Mercedes se mudara, Daniela tocó la puerta del cuarto de su abuela. Mercedes estaba leyendo, sentada en una silla junto a la ventana. ¿Puedo entrar?, preguntó Daniela, con voz insegura. Mercedes la miró durante un largo momento. Luego asintió. Daniela entró y se sentó en el borde de la cama, sin saber qué hacer con sus manos. No sé cómo empezar, admitió finalmente. Mercedes cerró su libro y esperó en silencio. El terapeuta dice que necesito disculparme contigo, continuó Daniela. Pero las palabras, no sé cómo decir lo que debería decir. Entonces no digas nada, respondió Mercedes calmadamente. Las disculpas sin sinceridad no significan nada. Daniela la miró, sorprendida. ¿No quieres que me disculpe? Quiero que cambies, dijo Mercedes. Quiero que te conviertas en una persona que nunca lastimaría a alguien de la forma en que me lastimaste a mí. A mí, a las palabras son fáciles. Las acciones son lo que cuenta. Daniela bajó la mirada. No sé si puedo cambiar, susurró. A veces siento como si hubiera algo roto dentro de mí. Algo que no puedo arreglar. Por primera vez en meses, Mercedes sintió un destello de compasión por su nieta. No era excusa para lo que había hecho, pero era un reconocimiento, un primer paso pequeño hacia la autoconciencia. Todos tenemos cosas rotas dentro.
dijo Mercedes. Yo ciertamente las tengo, pero la diferencia es que yo elegí no lastimar a otros por mis heridas. Elegí sanar, y tú también puedes hacer esa elección, pero tienes que hacerla tú misma. Nadie puede hacerla por ti. Daniela asintió lentamente, aún sin mirar a su abuela. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó con voz pequeña. Mercedes consideró la pregunta honestamente. No lo sé, respondió, quizás algún día, pero el perdón no es algo que puedas exigir o apurar. Se gana, Annie. Solo tú puedes decidir si estás dispuesta a hacer el trabajo necesario para ganarlo. Asintió nuevamente y se levantó para irse. Pero en la puerta se detuvo. Abuela, dijo sin volverse. Sé que no significa mucho ahora, pero lo siento. Realmente lo siento. Mercedes no respondió, solo observó a su nieta salir de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. No sabía si Daniela cambiaría realmente, no sabía si su disculpa era genuina o simplemente parte del proceso terapéutico, pero sabía una cosa con certeza: en su propia sanación ya no dependía de lo que Daniela hiciera o dejara de hacer. Mercedes había aprendido la lección más importante de su vida, aunque el único poder real que tenemos es sobre nosotros mismos, sobre cómo respondemos al dolor, sobre cómo elegimos vivir a pesar de las heridas, sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nadie más lo hace. 2 años después, Mercedes cumplió 80 años, rodeada de amor. Roberto organizó una fiesta en el jardín. Vinieron amigos del barrio, familiares que no había visto en años. Incluso, Elena hizo el viaje a pesar de su condición deteriorada. Mercedes usaba un vestido nuevo de color azul claro. Su cabello estaba bien peinado. Había ganado peso saludable. Sus ojos brillaban con vida. Era, nuevamente, la mujer que había sido antes. Pero también era más. Era alguien que había sobrevivido no una, sino 2 pesadillas. Y había salido más fuerte. Daniela no asistió a la fiesta. Estaba viviendo por su cuenta ahora, en otra ciudad, trabajando y aún en terapia. Su relación con Mercedes era cordial, pero distante. Hablaban por teléfono ocasionalmente, conversaciones breves, educadas, sin profundidad real. Mercedes había aceptado que quizás nunca tendrían la relación que una vez imaginó, y estaba bien con eso. Durante la fiesta, la señora Ramírez se acercó a Mercedes con una copa de vino en la mano. Doña Mercedes, dijo con una sonrisa, quiero hacer un brindis por usted. A los invitados se reunieron alrededor. La señora Ramírez levantó su copa. Por una mujer, comenzó, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Por Mercedes, que sobrevivió a lo inimaginable y eligió no solo vivir, sino florecer en salud. Salud, corearon todos, levantando sus copas. Mercedes sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas felices. Miró alrededor del jardín lleno de personas que la amaban genuinamente. Miró a Roberto, quien le sonreía con tanto orgullo. Miró a Elena en su silla de ruedas, asintiendo con aprobación, y se dio cuenta de algo profundo. Esta era su victoria. No sobre Daniela, no sobre su pasado, sino sobre el silencio que casi la destruye, sobre el miedo que casi la consume, sobre la creencia de que no merecía mejor. Esa noche, mientras los invitados se iban y Roberto limpiaba, Mercedes se sentó en el jardín bajo las estrellas. Sacó la carta de Elena del bolsillo de su vestido, la carta que había llegado aquel día de mayo, 2 años atrás, la carta que lo había cambiado todo. La releyó una vez más, aunque ya se sabía cada palabra de memoria, y cuando llegó a las líneas finales, las leyó en voz alta, suavemente. Para el universo, en el amor verdadero, no es solo palabras bonitas o gestos románticos. A veces, es tener el coraje de defenderte, de elegir tu propia felicidad, de decir no más cuando alguien te lastima, sin importar quién sea esa persona. Ese mismo coraje que te sacó de la casa de tu padre sigue dentro de ti, solo necesitas encontrarlo otra vez. Mercedes dobló la carta y la guardó. Miró las estrellas y sonrió. Lo encontré. Elena susurró, encontré ese coraje y me salvé a mí misma.
El viento sopló suavemente, meciendo las flores del jardín, y Mercedes supo, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Había elegido vivir. Había elegido la dignidad. Había elegido el amor propio sobre el sacrificio silencioso. Y eso, al final de todo, era lo único que realmente importaba. Porque a los 78 años, después de sobrevivir a un padre abusivo, a la pérdida de su esposo y a 3 años de maltrato de su propia nieta, Mercedes, finalmente, había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para salvarte a ti mismo. Que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Y que el coraje más grande no es el que se muestra en un momento heroico, sino el que se demuestra cada día al elegir levantarte, continuar y negarte a ser destruido por aquellos que intentaron romperte. Mercedes vivió otros 7 años después de esa fiesta de cumpleaños. Años llenos de paz, de amor, de jardines florecidos y risas compartidas. Años en los que finalmente pudo ser simplemente ella misma, sin miedo, sin dolor, sin silencio forzado. Y cuando finalmente partió, a los 87 años, rodeada de Roberto y de amigos que la amaban, sus últimas palabras fueron simples, pero profundas: viví, realmente viví. Y valió la pena. Cada momento en Elena había muerto 2 años antes, pero Mercedes sabía que su hermana estaría esperándola. Y esta vez, no habría más distancia entre ellas, solo amor, solo paz. Solo 2 hermanas que finalmente encontraron su camino de regreso, la una a la otra. Y la carta que Elena había escrito, la carta que había cambiado todo, fue guardada por Roberto en un marco junto a una fotografía de Mercedes en su jardín, sonriendo bajo el sol, con un vestido azul claro y flores en las manos. Esa imagen capturaba perfectamente lo que su madre había sido en sus últimos años, una mujer renacida, fuerte, en paz consigo misma. Roberto colgó ese marco en la sala principal de su casa, y cada vez que alguien preguntaba sobre la carta enmarcada, él contaba la historia completa, sin vergüenza, sin ocultar las partes dolorosas, porque su madre le había enseñado que los secretos guardados son los que más daño hacen, mientras que las verdades compartidas tienen el poder de sanar. 5 años después de la muerte de Mercedes, Daniela tenía 32 años cuando finalmente tocó fondo. Había pasado años saltando de trabajo en trabajo, de relación en relación, culpando siempre a otros de sus fracasos. Su terapeuta se había rendido hacía tiempo. Su padre la apoyaba financieramente, pero mantenía distancia emocional. Estaba completamente sola, y por primera vez en su vida, no tenía a quién culpar más que a sí misma. Una noche, en su pequeño departamento vacío, encontró una caja de cosas viejas que había llevado de la casa de su padre años atrás. Dentro había fotografías de cuando era niña, con su abuela. Mercedes la sostenía en brazos cuando Daniela tenía quizás 3 años. Ambas sonriendo, llenas de amor. Había más fotos. Daniela de 5 años, ayudando a su abuela a hornear galletas. Daniela de 7, dormida en el regazo de Mercedes durante una Navidad. Daniela de 10, recibiendo un regalo envuelto con cuidado que su abuela había hecho a mano, y Daniela lloró. Por primera vez en años, lloró de verdad. No lágrimas de autocompasión o rabia, sino lágrimas de genuino remordimiento. Porque mirando esas fotos, vio algo que había negado durante tanto tiempo. Había sido amada profundamente, almadao, y había destruido ese amor deliberadamente. Tomó su teléfono y marcó el número de su padre. Roberto contestó después de varios tonos, su voz cautelosa. Daniela. Papá, dijo ella con voz quebrada, necesito ayuda real esta vez, porque finalmente entendí algo. ¿Y no puedo seguir viviendo así? Roberto escuchó, y aunque había sido lastimado tantas veces antes, aunque tenía todas las razones para dudar, escuchó la diferencia en la voz de su hija. Esta vez era real. Dime qué necesitas, dijo simplemente. Necesito volver a empezar, respondió Daniela entre sollozos. Necesito enfrentar realmente lo que hice, no solo decir palabras vacías en terapia, sino realmente entender el daño que causé, y necesito encontrar una forma de vivir con eso, porque la abuela se fue y nunca podré disculparme de verdad. Nunca podré arreglarlo.
Y eso me está matando. Roberto respiró profundo. Había esperado este momento durante años. Había dejado de creer que llegaría, pero ahora que estaba aquí, sintió algo que no esperaba. No esperanza. Ven a casa, dijo. No para quedarte para siempre, pero ven y hablamos. De verdad esta vez. Daniela llegó 2 días después. Se veía diferente. Más pequeña, más vulnerable, sin la máscara de arrogancia que había usado durante años. Roberto la recibió en la puerta y por primera vez en mucho tiempo, la abrazó, de verdad. Se sentaron en el jardín, el mismo jardín donde Mercedes había pasado sus últimos años felices. Roberto le mostró el marco con la carta de Elena y la fotografía. Esta, dijo, fue la carta que salvó a tu abuela, la que le dio el coraje de pedir ayuda, de salvarse a sí misma. Daniela leyó la carta completa por primera vez. Leyó sobre el abuso que Mercedes había sufrido de niña, sobre cómo había escapado, sobre cómo había construido una vida hermosa a pesar de todo, y sobre cómo, décadas después, había encontrado la fuerza para escapar nuevamente, esta vez de su propia nieta. «Papá», dijo Daniela cuando terminó de leer, las lágrimas corriendo por su rostro. «Yo sabía esto. Tía Elena me contó sobre el abuelo que nunca conocí, sobre lo que le hizo a la abuela, y yo usé esa información para lastimarla más. Vi su trauma como debilidad en lugar de verlo como supervivencia». ¿Qué clase de persona hace eso? Roberto no tenía una respuesta fácil. Una persona herida, dijo finalmente. Una persona que necesitaba sentirse poderosa porque se sentía impotente. Pero eso no lo justifica. Solo lo explica. Daniela sintió, limpiándose las lágrimas. Durante años continuó. He tratado de convencerme de que ella exageraba, que yo no era tan mala, que era solo una persona joven frustrada. Pero mirando estas fotos, viendo cuánto me amó, no puedo seguir mintiéndome. Fui cruel, deliberadamente cruel, con alguien que solo me mostró amor. Se quedaron en silencio durante un largo momento. El viento movía las flores que Mercedes había amado tanto. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente Daniela. ¿Cómo vivo sabiendo que nunca podré decirle que lo siento? Que finalmente entendí. Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Vives», dijo, «convirtiéndote en la persona que ella habría querido que fueras. No por ella, sino por ti misma. Porque al final, ese es el único tributo real que puedes darle. Demostrar que su amor no fue completamente destruido. Que algo bueno puede crecer incluso de las cenizas de lo que destruiste». Daniela miró a su padre con ojos llenos de dolor, pero también de algo nuevo, determinación real. «Quiero hacer terapia otra vez», dijo. «Pero diferente esta vez, sin defensas, sin excusas. Quiero entender realmente que está roto en mí y cómo arreglarlo». Y quiero, se detuvo, su voz quebrándose. «Quiero encontrar una forma de ayudar a otras personas. Personas como la abuela, personas vulnerables que están siendo lastimadas por quienes deberían cuidarlas». Roberto sintió lágrimas en sus propios ojos. «Eso», dijo suavemente, «es lo que tu abuela habría querido escuchar 10 años después de la muerte de Mercedes». Daniela, ahora de 37 años, estaba de pie frente a un grupo de trabajadores sociales, dando una charla sobre abuso de ancianos. Había pasado los últimos 5 años trabajando incansablemente en este campo. Primero como voluntaria, luego como consejera certificada, y ahora como conferencista y defensora. Su historia era conocida en los círculos profesionales, no la ocultaba. Hablaba abiertamente sobre lo que había hecho, sobre cómo había maltratado a su propia abuela, sobre cómo el trauma no tratado y la falta de empatía la habían convertido en exactamente el tipo de persona que ahora dedicaba su vida a combatir. «No les cuento esto», decía a la audiencia, «para buscar simpatía o perdón. Me hago responsable completamente de mis acciones. Se lo cuento porque necesitan entender algo a los abusadores. No siempre son monstruos obvios. A veces son familiares jóvenes que se ven normales, que saben decir las cosas correctas en público, pero que son crueles en privado. Y las víctimas, como mi abuela, a menudo guardan silencio por amor, por miedo, por vergüenza». Mostraba en la pantalla
Una foto de Mercedes en sus últimos años felices, en el jardín, sonriendo. Esta, decía, es mi abuela Mercedes en los últimos años de su vida, después de escapar de Mian, después de encontrar el coraje de salvarse a sí misma. Y quiero que vean algo en esta foto. Ella no se ve amargada, no se ve destruida, Anne se ve en paz. Porque aunque yo la lastimé profundamente, ella eligió no dejar que yo definiera el resto de su vida. Eligió sanar, Anne eligió ser feliz. Y ese es el poder que tienen las víctimas, si pueden encontrar el apoyo necesario para ejercerlo. Después de la conferencia, una mujer mayor se acercó a Daniela. Tenía lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. Mi hijo Anel me trata como su nieta, la trataba usted. Y yo no sabía qué hacer. Pensaba que tenía que soportarlo porque es mi familia. Pero usted me hizo ver que tengo opciones, que puedo salvarme. Daniela tomó las manos de la mujer entre las suyas. Sí puede, dijo con firmeza. Merece ser tratada con dignidad y hay personas que pueden ayudarla. Déjeme darle algunos números. Y por favor, no espere tanto como esperó mi abuela. Esa noche, Daniela visitó el cementerio donde Mercedes estaba enterrada. Llevaba flores frescas del jardín de su padre, las mismas flores que Mercedes había amado. Se arrodilló frente a la lápida. Había venido aquí cientos de veces en los últimos años. Al principio no sabía qué decir. El peso de la culpa era demasiado grande. Pero con el tiempo, las palabras habían comenzado a fluir. Abuela, comenzó como siempre hacía. Hoy ayudé a alguien, una mujer que estaba en la misma situación en la que te puse, y pude ayudarla porque entiendo lo que pasaste, porque viví del otro lado de eso. Arregló las flores con cuidado. Sé que no puedo deshacer lo que hice, sé que no puedo devolverte esos 3 años que te robé, pero estoy tratando de asegurarme de que otras personas no pasen por lo mismo. Estoy tratando de ser la persona que tú siempre quisiste que fuera. No porque eso borre mis errores, sino porque es lo único que puedo hacer ahora. En el viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Papá me mostró la carta de tía Elena. Continuó Daniela, la que te dio el coraje de salvarte. Y hay una línea que pienso cada día. Anne, ese mismo coraje que te sacó de la casa de tu padre, sigue dentro de ti. Tenías tanto coraje, abuela, más del que yo tenía cuando era cruel contigo. Porque el verdadero coraje no es lastimar a otros, es sobrevivir, sanar y elegir ser feliz a pesar de todo. Anne se quedó en silencio por un momento, mirando el nombre grabado en la piedra. Mercedes Salazar de Vargas, 1923 a 2010, amada madre, abuela, sobreviviente. No espero tu perdón, dijo finalmente. No sé si lo merezco, incluso ahora, pero quiero que sepas que tu vida no fue en vano, que el coraje que mostraste salvándote a ti misma me enseñó que el cambio es posible, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Y ahora estoy tratando de enseñar eso a otros. Daniela se levantó, tocando suavemente la lápida. Gracias, susurró, por no rendirte, por luchar hasta el final, por mostrarme lo que significa realmente la fortaleza. Te amo, abuela, y lamento profundamente no habértelo demostrado cuando importaba. No. Mientras caminaba de regreso a su auto, Daniela sintió algo que había tardado años en encontrar. No exactamente paz, porque sabía que siempre cargaría con lo que había hecho, pero sí propósito, una razón para seguir adelante, una forma de honrar a la mujer que había lastimado, convirtiéndose en alguien que protegía a personas como ella. En el presente, Roberto, ahora de 62 años, seguía viviendo en la casa con el jardín. Había conservado todo exactamente como su madre lo había dejado. Las flores que ella amaba, el banco donde se sentaba por las tardes, el marco con la carta de Elena y su fotografía. Daniela lo visitaba regularmente ahora. Su relación se había reconstruido lentamente, con cuidado, con honestidad brutal. ¿No era perfecta? Probablemente nunca lo serían, pero era real. Y eso era suficiente. Un domingo por la tarde, mientras compartían café en el jardín, Roberto sacó algo de su bolsillo. Era un sobre amarillento, sellado. Tu abuela, dijo,
Escribió esto antes de morir. Me hizo prometerle que solo te lo daría cuando creyera que estabas lista. Y creo que ese momento es ahora. Daniela tomó el sobre con manos temblorosas. Tenía su nombre escrito con la letra inconfundible de Mercedes. Débil pero clara. ¿La leíste?, preguntó. Roberto negó con la cabeza. Era para ti. Solo para ti. Daniela abrió el sobre con cuidado. Sacó una sola hoja de papel y comenzó a leer. Daniela, si estás leyendo esto, significa que he partido. Y también significa que tu padre cree que finalmente estás lista para escuchar lo que tengo que decirte. No voy a fingir que lo que me hiciste no dolió. Dolió más de lo que las palabras pueden expresar. Porque el dolor físico sana, pero el dolor de ser lastimada por alguien que amas, ese dolor deja cicatrices profundas. Pero aquí está lo que necesitas saber. Te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, no porque crea que tenías razón, sino porque he vivido suficiente para saber que cargar odio solo envenena a quien lo carga. Y yo elegí no pasar mis últimos años envenenada. Te perdono porque tú eres más que el peor momento de tu vida. Eres la niña que una vez amó con todo su corazón. Eres alguien con potencial para ser mejor. Y aunque no pude ver tu cambio antes de partir, elijo creer que es posible. Porque creer en las personas, incluso cuando nos lastiman, es parte de lo que significa amar. Pero escucha esto con cuidado. Daniela, a mí, perdón, no borra tus acciones. No te libera de la responsabilidad de cambiar realmente. El perdón es algo que te doy para mi propia paz. Pero lo que hagas con él depende completamente de ti. Si eliges usarlo como excusa para seguir siendo quien eras, entonces lo desperdicias. Pero si eliges usarlo como motivación para ser mejor, para ayudar a otros, para asegurarte de que nadie más sufra como yo sufrí, entonces mi perdón tiene significado. Viví una vida larga, Daniela. Sobreviví a un padre abusivo. Sobreviví a perder al amor de mi vida. Sobreviví a 3 años de maltrato, y en medio de todo eso, también viví momentos de belleza indescriptible, amor verdadero, risas compartidas, jardines florecidos, amaneceres tranquilos en la vida. Es así. Contiene tanto dolor como alegría, tanto oscuridad como luz. Y tú tienes que decidir en qué te enfocas, en lo que fuiste o en lo que puede ser. Espero que elijas la luz. Espero que encuentres la forma de sanar lo que está roto en ti. Espero que uses tu experiencia, por terrible que sea, para hacer el bien en el mundo. Porque ese es el único tributo real que puedes darme ahora. No necesito que llores sobre mi tumba. Necesito que vivas una vida que demuestre que mi amor por ti no fue completamente destruido. Que algo bueno puede crecer incluso de las cenizas. Y sobre todo, Daniela, necesito que aprendas la lección que me tomó 78 años aprender, en que el verdadero coraje no es lastimar a otros, es enfrentar tus propios demonios. Es admitir cuando estás equivocado, es cambiar incluso cuando es difícil. Es elegir ser amable incluso cuando has sido herido. Esa es la clase de coraje que espero que encuentres. Con todo mi amor, a pesar de todo, tu abuela Mercedes Paseo Donán, la carta de mi hermana Elena, la que cambió mi vida, está enmarcada en la casa de tu padre. Léela cuando puedas, porque ella también sobrevivió a arrepentimientos profundos y encontró la forma de reconciliarse antes del final. Nunca es demasiado tarde, Daniela. Recuerda eso. Daniela terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Abrazó la carta contra su pecho y lloró como no lo había hecho en años. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de gratitud, de asombro ante la capacidad de su abuela de perdonar incluso cuando no lo merecía. Roberto se acercó y puso una mano en su hombro. Ella creía en ti, dijo suavemente. Incluso al final, incluso cuando no había razón para hacerlo. Creía que podía ser mejor. Daniela miró a su padre con ojos rojos, pero llenos de determinación renovada. No voy a desperdiciar esto, dijo con voz firme. No voy a desperdiciar su perdón. Voy a pasar el resto de mi vida demostrando que tenía razón al creer en mí, y cumplió esa promesa. Durante los siguientes 20 años, Daniela se convirtió en una de las defensoras más reconocidas contra el abuso de ancianos en el país. Escribió libros
dio conferencias, estableció refugios, capacitó a trabajadores sociales, ayudó a cambiar leyes y cada vez que alguien le preguntaba por qué dedicaba su vida a esta causa, mostraba una foto de Mercedes en el jardín, sonriendo. Porque esta mujer, decía, me enseñó que el amor verdadero perdona incluso lo imperdonable y que nunca, jamás, es demasiado tarde para cambiar. Esa es la lección más importante que alguien puede aprender. La carta de Mercedes, junto con la carta original de Elena, fueron eventualmente donadas a un museo dedicado a la historia del activismo por los derechos de los ancianos. Fueron exhibidas lado a lado dos documentos que contaban una historia completa de dolor, supervivencia, perdón y redención. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Mercedes, Daniela visitaba el jardín que había sido su hogar. Plantaba nuevas flores. Se sentaba en el banco donde su abuela solía sentarse y le contaba sobre las personas que había ayudado ese año. Salvé a 23 personas este año. Abuela, decía, 23 ancianos que estaban siendo maltratados y que ahora están seguros. No es suficiente para compensar lo que te hice. Nunca será suficiente. Pero es lo que puedo hacer, y seguiré haciéndolo hasta mi último aliento. El viento soplaba suavemente, moviendo las flores, exactamente como solía hacerlo cuando Mercedes estaba viva. Y Daniela elegía creer que su abuela la escuchaba, que de alguna manera, desde donde estuviera, Mercedes sabía que su amor y su perdón no habían sido en vano, porque al final, esa fue la victoria más grande de Mercedes. No solo salvarse a sí misma, sino plantar una semilla de cambio que continuó creciendo mucho después de su muerte. Una semilla que transformó a quien la había lastimado en alguien que dedicaba su vida a proteger a otros. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue el verdadero legado de una mujer que se negó a ser definida por el dolor que sufrió, que eligió el coraje sobre el miedo, que eligió la vida sobre la mera supervivencia, que eligió perdonar cuando habría sido más fácil odiar. Mercedes Salazar de Vargas, sobreviviente en guerrera silenciosa, maestra de perdón, y al final, victoriosa en las formas que realmente importan.